Hay algo que me hubiera gustado muchísimo saber hace mucho tiempo, y es que crecer no se siente como creemos que se va a sentir. Muchas veces nos venden la idea de que cuando empiezas a trabajar en vos, a sanar, a construir la vida que querés, todo se vuelve más liviano. Pero la realidad es que muchas veces pasa exactamente lo contrario. Empiezas a dudar, a cuestionarte, a sentir miedo, sentís que ya no encajás en ciertos lugares, que algunas personas se alejan, que tus hábitos cambian o que incluso vos ya no te sentís la misma que antes. Y ahí es cuando aparece esa pregunta que todos nos hacemos de ¿será que me estoy equivocando? Yo quiero hablar justamente de eso, de cómo atravesar esa incomodidad sin salir corriendo de ella. Porque aunque no lo parezca, muchas veces esa incomodidad no es el problema, es la evidencia de que algo adentro tuyo está cambiando. How come my day be better when I'm with you? You're the only one who makes me laugh. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Débora Silva para los que no me conocen y bienvenidos. Estoy muy emocionada de estar por acá como siempre y seguramente si estás viendo o escuchando este episodio es porque de alguna manera estás pasando un cambio en tu vida, estás creciendo en algún ámbito de tu vida y querés saber cómo empezar a atravesar ese cambio, ese proceso sin tanta quizás resistencia, porque nos vendieron muchas veces ese mito de que crecer debería sentirse inspirador todo el tiempo, cuando en realidad se siente incertidumbre, se siente miedo, se siente soledad, se siente confusión, y eso es lo que hace que muchas veces el proceso sea tedioso, que no querramos muchas veces cambiar, que nos resistamos, como mencioné antes, al cambio, al crecimiento, porque nuestro cerebro ama lo conocido, ama la zona de confort, incluso aunque esa zona de confort y esa zona conocida no nos haga bien y nos haga daño. Por eso es que volvemos muchas veces a personas, a situaciones, a hábitos, no porque sean buenas para nosotros, sino porque son familiares, porque son conocidas. Pero por eso es tan importante aprender a atravesar esa incomodidad, porque si no nos quedaríamos estancados y no creceríamos. Pero hay algo muy importante que quiero que ustedes entiendan y sepan, y es que el cambio siempre va a traer consigo incomodidad. Crecer implica perder versiones de vos que ya no te identifican, que ya no resuenan con vos. Y eso duele y eso da muchísimo miedo, sí, pero es necesario. Es necesario para nuestro crecimiento, para nuestra evolución. Y no solamente vas a perder una versión de vos, en realidad es como, si lo vemos de alguna manera, hay una frase que dice, para construir una nueva vida vas a tener que dejar ir la anterior, ¿no? Entonces, no solamente vas a perder una versión de vos, sino que también eso incluye hábitos, personas, rutinas, formas de pensar, hasta incluso tu identidad, porque cada nivel nuevo de la vida implica una nueva versión de vos. O sea, vos no podés pretender construir o crecer algo en tu vida, tanto personalmente como externamente, sin cambiar nada. Cada cambio necesita un cambio consigo mismo. O sea, nada cambia si nada cambias. Para construir eso que vos tanto querés, esa versión de vos que tanto querés, implica sí o sí que dejes atrás cosas que no van de la mano y que no están alineadas con eso que vos estás deseando y pidiendo. Y como dije antes, obviamente que eso es doloroso, pero la incomodidad, el miedo, ese dolor no es una señal para que vos vuelvas atrás, para que vos vuelvas a esos hábitos, a esas personas o a esa versión de vos, porque ya no te identifican, ya no son parte de vos. Muchas veces interpretamos el miedo como que nos estamos equivocando, pero en realidad el miedo aparece porque es algo desconocido, es algo que nunca hemos hecho, que nunca hemos experimentado en nuestra vida, no porque te estés equivocando, no porque sea algo malo, sino porque justamente al no saber qué va a pasar, al no saber cómo hacerlo quizás, te da mucho miedo y es totalmente normal. Pero no hay que confundir la incomodidad que nos da crecer con una señal de quedarnos donde estamos o de volver atrás y abandonar el proceso. Porque eso es lo peor que podrías hacer, o sea, literalmente, porque ahí sí nunca vas a lograr eso que tanto querés. Yo siempre digo que la incomodidad la tenemos que hacer nuestra amiga, porque cuando nos sentimos incómodos es justamente porque estamos creciendo, porque estamos cambiando
Yo creo que da más miedo no crecer, no cambiar y quedarte siempre siendo la misma persona y en el mismo lugar y no animarte a ir por tus sueños, a ir por eso que vos podés, a despertar todo el potencial que hay en cada uno de nosotros, que el hecho de atravesar esa incomodidad, ese miedo y lograrlo y conseguirlo, ¿no? A mí me da mucho más miedo quedarme en el mismo lugar, llegar a una edad de 90 años, 80 años y mirar atrás y arrepentirme de no haberme animado a hacer lo que quería hacer simplemente porque tenía miedo o porque me sentía incómoda. O sea, realmente siento que me arrepentiría más de eso que el hecho de atravesarlo. Y sí, puede ser doloroso y puede tener sus partes como feas, pero a la vez como saber que detrás de eso está todo lo que yo quiero, todo lo que yo me merezco también y todo lo que por lo que he trabajado, ¿no? Porque al final yo creo que algo que yo también siempre digo es que nosotros venimos a la vida a experimentar todo, poder experimentar también todo nuestro potencial. O sea, cada uno de nosotros tenemos muchísimo potencial dentro. Simplemente es que muchas veces nos limita justamente estos sentimientos de incomodidad, de miedo, de insuficiencia, de incertidumbre y por lo tanto no nos arriesgamos por eso y terminamos siempre en el mismo lugar. Pero creo que el costo también de quedarte en el mismo lugar de siempre también es muy grande, porque terminas viviendo una vida que no querés, terminas siendo una versión de vos que se conforma con lo que tiene, con lo que es, cuando adentro muchas veces también nuestra intuición nos habla y nos dice, vos podés más, vos estás para más, pero claro, como escuchamos más esas voces del miedo, de negatividad, de que yo no puedo, de que eso es peligroso, en vez de la intuición de sí podés, sí, sí, sí vas a lograrlo, sí hacelo, entonces eso siempre va a estar, va a chocar. Y esa vocecita, por más de que vos no le prestes atención, siempre va a estar ahí y siempre va a quedarse con ese como sentimiento de que no lo hiciste, de que no lo intentaste, de que no te animaste. Y eso también duele muchísimo, eso también deja un vacío enorme en tu alma más que nada, porque creo que la voz de nuestra intuición es la voz de nuestra alma, la voz de Dios, la voz del universo, o de como vos quieras llamarlo, pero siempre te va a invitar a que crezcas, a que te animes, a que lo hagas, a que vayas por eso que querés, porque literalmente estamos para eso. Pero entiendo que no es fácil y sé también que es un trabajo que tenemos que hacer conscientemente, o sea, tenemos que volvernos conscientes de cuando nos vienen esas emociones de inseguridad, de miedo, de incertidumbre, etcétera, y saber cómo manejarlas. Entonces, yo les voy a dar 5 cosas que a mí me sirven para atravesarlas de la mejor manera y no quedarme siempre en el mismo lugar y así mismo crecer, ¿no? Porque al menos a mí lo que más me mueve todos los días de mi vida, o sea, literalmente es crecer como persona. No estaría hablando de esto si no fuera así. Entonces, bueno, el primer paso que creo que es súper importante es no esperar a sentirte listo o lista para hacerlo. Porque muchas veces nos decimos como, cuando tenga confianza, entonces lo hago, cuando me sienta de tal manera, entonces lo hago, cuando tenga ganas, o cuando tenga esto, esto y esto, entonces ahí sí. Pero algo que yo siempre digo también es que la confianza no aparece antes de intentar eso, aparece mientras lo haces, o sea, en el proceso, cuando te animás. O sea, que después de que te animás, ahí es cuando llega la confianza de decir, uy, viste que sí podías. Es importante aprender a ser principiantes, que este es el segundo punto súper importante, como aprender a que no vamos a saber todo, o sea, no nacimos sabiéndolo todo en realidad, y que hay cosas que tenemos que aprender desde cero, y eso está bien. Entonces, no hay nada de malo con que vuelvas a ser principiante en algo, porque en realidad, si te pones a pensar, todas las personas que lograron lo que quieren, que tienen la vida que sueñan y demás, no la tienen porque ellos ya nacieron con ese don, digamos. Por ahí hay cosas que no se nos da más fácil que otras, sí, pero independientemente de eso, siempre tenemos que trabajar en eso, como que hacerlo para poder ser buenos, para hacer que se nos vuelva fácil. Es como el músculo que trabajamos en el gimnasio, o sea, más allá de que
nuestro cuerpo ya tenga un músculo, para nosotros poder fortalecer ese músculo, sí o sí tenemos que ejercitarlo todos los días. Entonces, lo mismo es con nuestra mente, lo mismo es con nuestras emociones, o sea, hay que saber trabajarlas, hay que saber dominarlas, hay que prestarles atención. Y obviamente que como nadie nos enseña eso, nadie nos enseña a dominar nuestras emociones, a trabajar nuestra mentalidad, se vuelve muy difícil, pero no por eso tenés que romantizar esa vida que venís viviendo toda tu vida solamente porque es conocida, solamente porque es lo normal. O sea, empezá a mirar hacia adelante, a ver, decir, wow, todo esto está disponible para mí también y inspirarte de eso y que eso te empuje a vos a, hacia eso, ¿no? Como que si vos siempre estás mirando para atrás, al pasado, como, ay, mira lo que hacía esto, o cómo hacía esto, o qué fácil me resultaba esto, obviamente no vas a avanzar nunca, pero si vos te enfocaras solamente, que el enfoque es súper importante, si te enfocaras solamente en eso que vos estás queriendo, obviamente que eso te va a empujar a vos a conseguirlo, a trabajar, a hacer las cosas que te llevan a conseguir eso, pero es cuestión también de que te enfoques en lo que querés. El siguiente punto, que creo que es el 4, no estoy segura, es que regules tus emociones. O sea, que es justamente que no te dejes llevar por lo que estás sintiendo en ese momento. Porque si vos te dejas llevar solamente, por ejemplo, muchas veces la mayoría de las personas se hacen las cosas por motivación, o sea, cuando sienten motivación, entonces lo hago. Si no tengo motivación, si no tengo ganas, no lo hago. Y eso lo que te lleva es a seguir postergando la vida que tanto querés, o incluso a tomar decisiones que no son tan buenas, porque muchas veces por el sentimiento, por ejemplo, el enojo, ¿no? Si vos no sabes dominar tus emociones, si no sabes dominar el enojo, muchas veces terminás diciendo cosas que después te arrepentís. Por eso no tomes decisiones importantes cuando estás sintiendo una emoción muy fuerte. Primero primero sentila, pregúntate por qué estás sintiendo eso y después sí, toma una decisión en base a esa reflexión que le haces a la emoción. Por ejemplo, como dije antes, el hecho de que sientas miedo no significa que tengas que abandonarlo o que tengas que detenerte de hacer eso que estás haciendo. O sea, el miedo es súper normal, pero porque estás haciendo algo que nunca hiciste, no porque no seas capaz o porque no sea para vos. Y una de las cosas que también ayudan muchísimo en ese sentido es recordarte por qué empezaste a hacer lo que estás haciendo. El por qué siempre es importante, o sea, siempre tenés que tener un porqué para todo lo que haces, o al menos eso es algo que a mí me ayuda muchísimo. Saber por qué hago lo que hago es lo que me mueve y lo que me sigue sosteniendo incluso en los días en los que no tengo ganas, en los días en los que no me siento bien, porque es normal, o sea, todo nos pasa, somos seres humanos, somos personas y es súper normal. Lo que importa es lo que haces independientemente de cómo te sientas. Por ejemplo, cuando aparece el sentimiento de incomodidad, lo importante es que vuelvas al propósito de por qué estás haciendo eso, no al miedo, porque obviamente que si volvés al miedo lo vas a dejar, pero si volvés al propósito de por qué estoy haciendo lo que hago, esa incomodidad se vuelve más pequeñita y te permite así no tenerle tanto miedo justamente. Todo esto es un proceso que obviamente también, como dije, el cambio implica dejar cosas atrás y ese dejar trae consigo un duelo. Crecer significa duelar, dejar ir personas y más que nada ese duelo se siente más cuando vos lo haces consciente. Muchas veces, por ejemplo, obviamente que el cambio es inevitable, o sea, toda nuestra vida venimos cambiando, hemos crecido mucho como, ¿no? Como que es normal, o sea, no somos la misma persona que cuando teníamos 7 años, lo que somos ahora, obviamente, pero hay duelos que no se sienten tanto que cuando vos lo haces consciente. Por ejemplo, llega una edad que yo creo que es como en los 18, 20 por ahí, o bueno, desde ahí en adelante en realidad, que los cambios se vuelven más conscientes. Es como tu vida se va a construir en base a los cambios que vos tomes conscientemente, porque si vos simplemente actúas en piloto automático vas a terminar viviendo la vida que todos viven, ¿no? Como el 99% de las personas, como lo normal. Pero si vos querés algo diferente o sentís que estás para más, esos cambios los tenés que hacer consciente. Y ese hacerlo consciente es lo que muchas veces es lo que más miedo da, o sea, es lo que hace que se sienta más ese duelo de dejar ir personas, por ejemplo, dejar hábitos, dejar una identidad propia que también duele muchísimo, pero es parte del crecimiento, es parte
literalmente evolucionar como personas. Y lo mejor, yo creo que algo que a mí como que me tranquiliza en porque no es que no me duele a mí, por ejemplo, es algo, el duelo es algo que vengo trabajando mucho, la verdad, que siento que de algún modo ya lo vuelvo, no es algo malo para mí, ¿no? Como que se aleje una persona, que yo lo tomo como parte justamente del crecimiento, o sea, entender que el duelo, que el dejar ir es parte de crecer, siento que lo hace muchísimo más liviano. Si es que sos realmente una persona que quiere crecer, que creo que si estás acá escuchándome o viéndome, sí lo sos, sí sos una persona que quiere crecer. Entonces, tenerlo en cuenta creo que te alivia muchísimo ese sentimiento de, uff, no, qué mal esto, no quiero, me duele. Es como si te va a doler, pero lo entendés, lo procesás, lo transmutás como ese sentimiento a algo positivo que es justamente eso, el crecimiento. Porque quizás hoy estás viviendo un momento que se siente por ahí pesado, caótico, donde parece que todo se mueve, que todo se sale de control, como que de la nada sentís que ya no encajás donde antes lo hacías, que algunas personas dejaron de entenderte, que hay decisiones que te dan miedo, pero quiero recordarte algo que es más que nada algo que me motivó a hacer este episodio, porque además de ser algo que estoy transitando, también nada, como que esta frase me llamó y me dieron ganas de compartirla con ustedes, que dice, las mariposas no vuelven a su capullo porque extrañan sentirse seguras, siguen volando incluso aunque todo sea nuevo. Hasta acá el episodio de hoy. Muchas gracias por estar acá de corazón. Espero que les guste, que los ayude sobre todo. Y si es así, los invito a que se suscriban si están en YouTube y aún no lo han hecho, que me dejen una valoración si están en Spotify o un comentario en cualquiera de las dos plataformas, que ya saben que amo leerlos. También los invito a que lo compartan con una persona que sientan que lo necesite o en sus redes sociales. Muchas, muchas gracias por estar acá y nos vemos o nos escuchamos pronto en el próximo episodio. Chao.